Pues bienvenidos a un podcast de animación. Yo soy Marín Boboy. Yo soy Yo soy, Pamela Quinn. y yo soy Ivin Notoy. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema para el cual nos ayudaron ustedes, los que nos siguen en Instagram y participaron de nuestra encuesta. Habíamos hablado de hablar de una película de Ghibli. Teníamos tres opciones: La tumba de las luciérnagas, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. Y ustedes nos ayudaron a escoger La princesa Mononoke, así que ese va a ser el tema del día de hoy. Queremos hablar de una película de Ghibli porque en este momento, estamos en abril 2025, está un poco de moda, o más bien revivió un poco el estudio Ghibli, porque hay una película que va a salir, ¿no? Próximamente. A No sé ver, a exactamente ver. cómo se llama. El año pasado ganó el Oscar la película del Niño y la Garza de Estudio Ghibli. Sí, Entonces desde también. ahí también como que ha ido recuperando tracción, porque pues también ya habían pasado muchos años desde que Miyazaki haya dirigido una película. Y pues regresó con todo el show, ¿no? Ganando un Oscar y siendo premiado y no asistiendo a los Oscars porque odia esa clase de eventos. Ajá. Eh, pero no sé si hay en producción actual una nueva película. Sé que en una nota dijo que quería hacer una película para mostrarle o recordarle a los niños que es bonito vivir o algo así, pero no he visto más. Pero también Ok. otra razón por la que ahorita Ghibli está muy fuerte es porque este año cumplen su 40 aniversario como estudio, después de haber sido inaugurados el 15 de junio de 1985. Entonces ya 40 años de películas de Ghibli y de, bueno, parte de películas de este director famoso llamado Hayao Miyazaki, entre otros que han participado dentro del estudio. Y bueno, esta película justamente fue una de las que él dirigió con una temática que creo que no envejece porque sigue o trata de representar una problemática en cuanto a la parte ambiental, a la parte entre guerras y, bueno, a veces como es la naturaleza humana, ¿no? Y un poco sobre ganar, perder, que básicamente pues está ilustrado en esta película. Sí, y creo que eso como que es una constante en las películas de Estudio Ghibli, ¿no? Mucho es sobre la naturaleza humana, sobre el conflicto con la naturaleza, no es tanto el típico tema. Y vamos a hablar un poquito más allá de esto, pero justamente la clase de protagonistas que maneja Miyazaki en la gran mayoría de sus películas, que en su mayoría justamente son mujeres protagonistas fuertes, con un drive, una motivación muy, muy fuerte, ¿no? A diferencia de lo que Disney nos acostumbró a lo largo de muchos, muchos años, que era esa temática de la princesa en peligro o en una circunstancia y que tiene que ser rescatada o tiene que superar este conflicto con ayuda de sus amigos y el príncipe y demás. Entonces es una contraparte y es bien interesante porque mucha gente dice que Estudio Ghibli es como Disney japonés. O sea, es la comparativa más directa que tiene en cuestión de el poder y la fuerza que tienen sus películas, la influencia que tienen sus películas y el hecho de que sean comparados de esa manera y que al mismo tiempo su naturaleza de protagonista sea así de diferente, es algo bien, bien interesante que a mí me late mucho la narrativa en general que maneja este Miyazaki. Y justamente hablando de esta película de la princesa Mononoke, pues la sacaron en 1997, que justamente pues veníamos de una época dorada de Disney con todas estas princesas y así. Y un reflejo de que él realmente quería demostrar que él no estaba haciendo otra princesa Disney es, por ejemplo, en los pósters o en las imágenes que llegaron a sacar de la princesa, porque es una chica que pues está al lado primero de una bestia y segunda está llena de sangre, ¿no? Entonces, es algo que pues realmente no puedes relacionar con una película para niños, porque estás viendo a esta chica que tiene sangre en la boca y se le está limpiando. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí les da un pequeño quiz breve. ¿Saben A por qué ver, se llama Estudio Ghibli? ni ¿No? Porque idea. ¿No? A ver, traten de encontrar una temática constante en las películas de Estudio Ghibli, más allá de las protagonistas mujeres. Digo, Ivy, ese no aplica tanto para ti porque no has visto más que tres, pero, pero a ver, Pam, un elemento que está muy presente en muchas películas de Estudio Ghibli, no sé si lo has notado, que incluso se repite,
en varias pelis. Lo vemos en Náusica, lo vemos en Porco Rosso, lo vemos en El viento se levanta, lo vemos en ¿Pero es un objeto? Kiki. No, no, no. Es O un sea, elemento narrativo. Un elemento narrativo. Digo, también un objeto va implicado un objeto, pero creo que un elemento son los aviones, ujú, aunque en Mononoke no vemos aviones realmente. ujú, El otro a lo mejor pues es la naturaleza, que está muy representada en muchas de sus películas. Otro puede ser a lo mejor criaturitas chiquitas, como que ujú. siempre hay criaturitas por todos lados. ¿Qué otro elemento? Bueno, mujeres fuertes, pero estás hablando de un elemento que para la Sí, narrativa. y justamente va muy cercano al primero que dijiste, A los con los aviones. aviones. Ajá. Hayao Miyazaki es súper fan de la aeronáutica, de los aviones, y Ghibli justamente proviene del italiano, que significa como viento fuerte o viento libre, algo por el estilo. Entonces, de ahí toma esa palabra, la aplica a su estudio, y pues vemos reflejado en muchas de sus pelis todo este diseño de aviones, de transporte aéreo, del viento, e incluso como que algo muy recurrente en sus personajes que hace mucho es como se erizan y como que el viento siempre influye Eso es en muy de ellos. momentos, Ajá, ¿no? Sí, es algo muy, muy de total. ello. Ajá. Y también, digo, no sé si ya estoy aquí inventando, pero de lo que me acuerdo con la de Boy and the Heron, El niño y la garza, este, está un poquito basado en la vida de él, como que él es ese niño y se está representando en esa peli. Y una de las cosas es de que el papá de este niño es un constructor de aviones, creo que justamente para una guerra, y creo que ilustra no sé si la Segunda Guerra Mundial, pero hay una guerra pasando y están construyendo todas estas partes para los aviones. Y creo que Hayao Miyazaki, justamente su papá, tenía una fábrica que se dedicaba a eso, ¿no? No estoy muy Sí. segura, tendría que investigar, pero creo que Ajá. justamente su papá tenía una fábrica en donde se construían todos estos aviones. Órale, que no me sorprendería, ¿eh? O sea, no creo que sea tan alejado de la realidad, porque justamente la del viento se levanta, pues toda la historia va alrededor de este hombre que construía aviones para la Segunda Guerra Mundial, que es justamente como la película que maneja temas más realistas dentro de toda la gama de lo que Miyazaki ha dirigido, ¿no? Porque también tenemos La tumba de las luciérnagas, que igual es de Estudio Ghibli, pero es de otro director. Pero dentro de lo que Miyazaki ha dirigido, esta peli es como lo más realista en cuestión de temática y situaciones. Pero regresando un poquito al tema en cuestión que es La princesa Mononoke, sí, justamente es una película que retrata muchos elementos bien, bien padres y los baja de una manera bien inteligente, siento yo, ¿no? Sin caer en clichés, sin caer como en esta narrativa tan establecida por Occidente, manejando su propia dinámica de cómo contar la historia, de cómo presentar a los personajes, del arco narrativo de cada personaje y de cómo la conclusión no es una típica conclusión de happy ending, no es un final feliz, es un final que es una consecuencia de todo lo que pasó antes. ¿No? Es un poco más real dentro de su fantasía, dentro de este mundo fantástico. Sí, sí tiene como una realidad porque también, como había mencionado al inicio, tiene elementos del ganar-perder y no puedes tener todo. Ujú, Yo lo considero como que sí hubo un final feliz, pero no el feliz que estamos acostumbrados a. Vivieron felices para siempre. ujú, Es más como un momento en donde todos estos elementos que se encuentran en la película hacen la paz y encuentran una especie de armonía. ujú, Porque para empezar, esta película está basada también en una mayor parte de la cultura japonesa y en la forma de creer en los espíritus. Entonces lo retratan muchísimo en la película, poniendo espíritus del bosque que representan, pues, ahora sí que cada elemento que forma parte de esta naturaleza. Y bueno, dentro de los elementos están también los humanos, están los dioses, están los animales, están los kodomos, que yo no dejo de llamarlos koroks porque no dejo de compararlos con los ujú. koroks de Zelda. Los- Sí, sí, que todo el tiempo están moviendo su cabecita así. Ajá.
Que creo que representan justamente a la naturaleza de este bosque. Creo que, bueno, son espíritus de los árboles, a final de cuentas, y que también se mueven como si fueran las hojitas de los árboles. O sea, hay viento y ellos están ahí como que también reaccionando, pero bueno, también reaccionan a los dioses que están pasando cerca de ellos. Ujú. Eh, Y también este concepto, que todo eso justamente tiene 100% que ver con la cultura japonesa, pero Ujú. también como el concepto primordial de esta película, que es el odio, ¿no? Ah, El sí. cómo representa el odio a través de los animales, de los humanos, de Ashitaka mismo, que es este príncipe que emprende su viaje, y de cómo llega a la aldea de esta mujer, Lady, ¿cómo se llama? Eh, eh, Lady Eboshi. Eboshi, sí. Y le dice, vengo para intentar a ver con ojos que no estén nublados por el odio, ¿no? Ah, Y, ajá. ajá, sí, sí, tú. De que, o sea, algo que también me gusta en esta película es que cuando te están presentando estos elementos, tienes, digamos, tres partes. Tienes al príncipe Ashitaka, que justamente es este chico que vive en una aldea que está completamente retirada y fuera del contexto, digamos, histórico que está sucediendo en donde pasa la película, ¿no? En el lugar en el que están sucediendo todas las cosas. Bueno, tienes este chico que pertenece a una tribu muy antigua, y luego tienes a esta aldea que está respondiendo a los temas modernos, porque es una aldea que se dedica a cultivar, no cultivar, pero como a recolectar todo el hierro que se encuentra A en las minar. arenas, a minar, ajá, Ujú. todo este hierro que están en las arenas del lago en el que se construye su pueblo. Y bueno, dentro de esta ciudad está la líder que se llama Lady Eboshi, y del otro lado pues tienes al bosque, ¿no? Y a todos los espíritus, y bueno, aquí justamente encontramos a la princesa Mononoke, que realmente Mononoke creo que su significado va más hacia espíritus o bestias. Realmente no es que sea la princesa Mononoke, solo que no se tradujo al inglés y pues, supongo que al español tampoco. Es más como la princesa de las bestias, porque el nombre de ella es San. Ujú. No sé si es San porque significa tres en japonés y es como el tercer cachorro de los lobos que están ahí. Pero bueno, se llama San. Y algo que te ponen con estos tres es de que tienes bandos, tienes al pueblo de los mineros con Lady Eboshi, que no son completamente malos. Por un punto dirías, bueno, son malos porque están afectando al bosque y están matando criaturas y están deforestando. Pero cuando te ponen a Shitaka, que es este otro elemento, que es un observador, y él realmente está evaluando o viendo qué es lo que está sucediendo para entender pues un poco más, ¿no? Y descubre que este pueblo no es un pueblo de solo gente mala, que realmente esta mujer construyó este lugar para recoger por ejemplo, a un montón de mujeres que trabajaban en prostíbulos, y Ujú. las sacó de ahí para que entonces trabajaran en su planta minera y pues le ayudaran a forjar ahora sí que todos estos ¿cómo se llama? Pues Pedazos. herramientas de trabajo para poder, y es que justo creo que ese es un punto bien importante que mencionas, Ajá. que las acciones que están realizando no es por un beneficio o un interés egoísta propio, ¿no? O sea, sí están dañando la naturaleza y en cierta medida están atacando a los animales para defenderse y poder como seguir coexistiendo. Y Ujú, justamente lo hacen con un interés de ayudar y ayudarse entre ellos y fundar su comunidad, ¿no? ujú, Pero está siendo un poco agresivo como este contacto que están teniendo con sus vecinos, y de ujú. igual manera la respuesta de la naturaleza hacia ellos también es agresiva, ¿no? O sea, Sí. no, ahí si me dijeras quién es el antagonista de la historia, inmediatamente podría pensar que Lady Eboshi, pero, pero si realmente el protagonista que tenemos es a Ashitaka, que es este observador que estás mencionando, más bien no hay un antagonista claro como tal, ¿no? Simplemente son dos fuerzas que están chocando entre ellas, pero si el protagonista está desde afuera de esas dos fuerzas, ¿quién es realmente el antagonista? Que después entra un cuarto elemento, que son los soldados del emperador. Los Eh, samuráis, ¿no?
Los samuráis, ajá, justamente este grupo que desde un inicio, cuando Ashitaka empieza su viaje, que es motivado porque se encuentra justo con un demonio que le lanza una maldición, le pasa todo el odio que tenía a él y lo marca pues en uno de sus brazos. Y Le entonces da el, ¿cómo se llama el de Sasuke? Acá el... no, no estoy segura, ¿No no, viste No, Naruto? no, no vi Naruto No, yo tampoco. no. demonios. Bueno, esa marca de Orochimaru. Bueno, Ajá, lo deja todo marcado y eso es el odio, ¿no? Que tenía ese demonio. Y entonces el Ashitaka, su objetivo principal era buscar la cura y le habían comentado que si llegaba pues a estos bosques a lo mejor podría encontrar alguna solución, ¿no? Y cuando pues llega al bosque es cuando empieza a ver qué es lo que está sucediendo en esa zona, ¿no? Y cuando conoce a Lady Eboshi, pues empieza a observar, ¿no? Que pues están estas mujeres a las que les dio un nuevo trabajo, toda la comunidad está feliz y está feliz de servir ahí porque pues les da fuerza, los trata a todos como un igual, o sea, es una sociedad un poco utópica, diría yo, porque como que todos están para todos. Y también tiene a un montón de enfermos leprosos en una parte de un jardín en donde a ellos o sea, le sigue dando su humanidad, porque en esa época, no estoy muy segura en qué época de la historia está situada, pero bueno, o sea, había gente con lepra y generalmente, pum, se hacían a un lado y que se muriera, ¿no? Y se echaran a perder por ahí otro lado. Pero, o sea, en este lugar, Eboshi les asigna una tarea que es la de diseñar armas con todo este hierro que están colectando y todas estas barritas que están formando de hierro. sí. Y entonces, pues, o sea, se da cuenta, ¿no? Ashitaka de que, pues, realmente no son, o sea, no es una comunidad que sea del todo mala, ¿no? Puedes saber que hay un odio hacia, sobre todo hacia ella, porque ella fue la que provocó que este otro espíritu se volviera un demonio y que, bueno, este espíritu llegara con Ashitaka y le pusiera la maldición y pues puedes sentir desde su brazo de que, ah, no, esta mujer fue la que provocó todo, ¿no? Quiero matarla, pero pues Ashitaka logra detener pues esta Y furia y es que ese es otro elemento bien padre de ese personaje, ¿no? O sea, porque en cualquier otra historia, el viaje de este personaje sería ir en plan de detener o vengar la muerte de este animal y matar a la que ocasionó este mal, ¿no? ajá, Entonces, en cualquier otra historia habría sido llegar contra Lady Eboshi y pelear contra ella, intentar matarla, y realmente lo primero que hace Ashitaka es buscar respuestas, ¿no? Es decir, sí. oye, está pasando este pedo, está dañando la naturaleza, me está dañando a mí, está causando odio, ¿cómo lo detenemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que deje de suceder? Y ahí Lady Eboshi, que por cierto, otro personaje, mujer, protagonista fuerte, líder, se burla un poco como de esta idea de Ashitaka de cómo podemos vencer el odio, ¿no? Que justo cuando le dice esta frase de quiero ver sin los ojos nublados por el odio, se ríe de él y como diciendo, sí, güey, ¿qué puedes hacer a pesar de, o sea, es como el mundo, ¿no? El mundo se basa en esta fuerza del odio y todo te empuja a salir adelante. Y justo está un poquito ligado a que sí, esta Lady Boshi hacía todo este bien, pero también como a consecuencia del resentimiento, ¿no? O sea, de que odiaba toda esta clase del tema de los prostíbulos y por eso como que sacó a las mujeres y las apoyó y empezó a generar toda esta aldea, pero tal vez como que el motivo de raíz no era el indicado para generar ese bien, a pesar de que sí sea un bien. ¿Por qué? Porque estaba siendo nublado por el odio hasta cierto punto, ¿no? En el Y caso de Boshi, sí, o sea, y no te lo ponen como tan evidente, pero pues a la final ella es la que genera el inicio de este círculo de odio. Eh, y en conclusión, ya cuando llegan a estos términos en conjunto, es porque ya se disipa como el odio, de esta vista nublada por el odio, tanto de la ciudadanía de Boshi, bueno, del grupo de Boshi, como de los animales y los dioses, y es que ya entablan esta armonía de vivir entre ellos, ¿no? pero es porque tuvieron un tercer elemento bueno, el cuarto elemento que te decía, los samuráis o los cazadores, que Sí, ellos, pero en un momento se unen los humanos. o sea, se unen,
No, Sí. no realmente, bueno, se une la aldea porque en ese momento los traicionan estos mismos samuráis. O sea, llega un representante del emperador a la aldea de Eboshi y le dice de que, oye, nosotros estamos buscando tener la cabeza del espíritu del bosque. Y si obtenemos eso, el emperador va a ser muy feliz porque va a tener, no sé qué, la vida eterna, algo, por algo quería la cabeza, no recuerdo por qué. Pero el chiste de que por mandato del emperador, pues tiene que dejarlos, ¿no? Entrar. Y en ese momento Eboshi se da cuenta de las ambiciones, pues, de este grupo, ¿no? De cazadores o de samuráis. Ella sabe que, bueno, están buscando la cabeza y que están entrando a su territorio y sabe que no solamente están buscando la cabeza, sino tener sus tierras, porque son tierras ricas que ella logró construir ahora sí que desde cero con la fuerza de todas estas personas, ¿no? Y sabe que el emperador ya vio el potencial de esas tierras y pues por eso ahora está mandando, ¿no? Como gente para ver. Y antes de salir a la cacería de este espíritu, le dice justamente a las mujeres, les dice, ustedes se van a quedar aquí a cuidar El fuerte. el fuerte. Y le dice, no, pero queremos acompañarte, te tenemos que proteger, no confiamos en los hombres porque siempre hacen su cagadero y ella les dice, no, justamente ustedes son mejores tiradoras y yo sospecho que los hombres del emperador nos van a dar como algún golpe, entonces esténse al pendiente, cualquier cosa, ustedes toman las armas y defienden el fuerte. Yo voy a ir de cacería con este grupo a buscar al espíritu de la tierra y bueno, del bosque y bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Me voy a llevar a todos los hombres conmigo para justamente hacer esta cacería. Y ya, se salen todos del fuerte, se quedan las mujeres y y mientras están haciendo, pues ahora sí que la búsqueda de este espíritu, justamente pasa lo que ella sentía, de que los traicionan y los soldados los samurái, empiezan a atacar al fuerte, creyendo de que las mujeres son débiles y pues van a poder tomarlo fácilmente, pero pues ellas no se dejan y logran detenerlos. Y entonces llega Ashitaka, que, bueno, había estado herido en el bosque y había logrado tener una curación por parte de este mismo espíritu para poder cumplir con algún propósito que a lo mejor era el de unir a estos dos bandos. Y cuando llega ahí al pueblo, ve que las mujeres están defendiendo el fuerte y ellas le gritan y le dicen, todo está bien, estamos aquí protegiendo, tú no te apures, no hay pedo, nada más busca a Lady Eboshi para que le digas de que estos güeyes se nos pusieron, pues, que nos traicionaron, ¿no? Entonces ya va a Shitaka a buscar a Lady Eboshi para decirle oye, las mujeres están defendiendo el fuerte y quieren que regreses para que tomes mando y puedan sacar a estas personas, ¿no? A estos traidores. Pero cuando llega, pues se encuentra todo un campo minado de guerra, porque en este momento ya está sucediendo la guerra entre los espíritus, bueno, no los espíritus, los animales, que en este caso eran los jabalíes, que ya no confiaban en el espíritu del bosque, porque decían, es que el espíritu del bosque no va a hacer nada, nosotros vamos a atacar por nuestra propia fuerza, y pues los samuráis con los humanos de este pueblito, ¿no? Llega, hay todo un cagadero, y resulta que fue porque los samuráis o hombres del emperador, pues habían usado como bombas y habían usado a toda la gente del pueblo como carne de cañón, ¿no? Los pusieron en la parte frontal para apuntarlos contra los animales y y pues ahora sí que defenderse, ¿no? O sea, estrategias malditas. Y bueno, ya les dice ahí a los hombres de que, oigan, estos güeyes los traicionaron, están atacando a las mujeres del pueblo, tienen que regresar a apoyarlas. Y entonces se dan cuenta de que pues están siendo traicionados y entonces deciden regresarse todos estos hombres a tratar de proteger el fuerte. Y mientras tanto, le dicen, tienes que buscar a Lady Eboshi para que nos guíe, ¿no? Para que vea qué onda. Pero Eboshi ya está más metida en el bosque, igual buscando con el líder de estos cazadores, ¿cómo se llama? Al espíritu del bosque, ¿no? Para tomar su cabeza. Entonces, pues vas viendo que estos dos elementos empiezan como a unirse, porque este cuarto elemento entró y empezó como a romperlos, ¿no? Y los cazadores, en el momento en que logran obtener la cabeza, pues hacen que el espíritu del bosque se vuelva loco
y empiece a tomar la vida de todo lo que está alrededor. O sea, como que explota, se transforma en una criatura que empieza a tomar la vida de todo lo que está alrededor. No importa si eres humano, si eres animal, si eres bosque, o sea, empieza a matar todo a su alrededor. Pero Y es que todo eso, o ah, sea, los soldados y el emperador y todo eso es un conflicto extra, pero todo está dentro de esta metáfora del odio. Y cómo es que el odio controla y cómo es que el odio los hace actuar de cierta o X manera. Y justamente cuando el espíritu del bosque empieza como a sanar un poquito, es como justamente esta metáfora visual de cómo les empieza a quitar un poquito a poco el odio, pero en ese momento pues le cortan la cabeza y es como de no mames, qué pedo, y explota en odio también él mismo, ¿no? Y es cuando justamente empieza a destruir todo eso porque está reaccionando impulsivamente desde el odio. Y por eso ya le vale madre si es humano, si es animal, si es bosque, lo que sea, solamente está destruyendo todo, ¿no? está Y buscando su cabeza. sí, pero a raíz del odio. O sea, toda esta Sí. acción viene desde la imagen visual de cómo el odio nos hace actuar como seres y cómo nos ciega, cómo nos nubla, que va desde la premisa de lo que Ashitaka dice desde el inicio, ¿no? Que desde que se sale de su pueblo, la viejita esta que le dice, sí, puedes encontrarlo, pero tienes que hacerlo con una visión sin nublarse del odio. Desde ahí es que empieza toda este viaje de descubrimiento y de vencer al odio. Y es algo que está presente en todos los bandos, tanto en los animales como en el pueblo de Lady Boshi, como con los samuráis. Y Ashitaka como un factor externo es el que trata de mantener y generar la paz entre todos los bandos, ¿no? Y eso es algo que la misma Mononoke le reniega. Le dice, es que tú estás del bando de ellos y le clava el cuchillo y todo ese pedo. Y él así de, en vez de discutir para dar raíz a más odio, simplemente como que la abraza, le pide disculpas por no conseguir lo que él quería hacer. Y en ese momento como que también ella se da cuenta que no está realmente de ningún bando como tal. Y al final, pues también así queda muy clara la situación, ¿no? Él no se va con ella. Y es algo que también me encanta muchísimo que no romantiza las relaciones Ghibli en general, es de Miyazaki. Ay, ¿tú crees? Fíjate que yo esta sí la sentí un poquito romantizada, porque realmente ellos se enamoran a pesar de que no se conocen. O sea, él es guapo, ella es hermosa y son buenas personas los dos, Pero pero como que realmente, en ningún momento hay como este momento de, ay, te amo y, ay, tú eres el No, amor de mi sí, vida, ¿no? O sea, como que sí. más bien aprecian lo que cada una persona, o sea, porque a Shitaka le dices que no quiero que te pase nada malo y que tú eres humana y como que trata de darle explicaciones de por qué no pertenece con los lobos, pero tampoco es como que vengo a rescatarte y vamos a ser esposos y vamos, ¿sabes? O No, sea, pero sí pero quiere estar con ella, ¿no? No la sí, rescata, bueno, sí la rescata en realidad cuando está como consumida por ¿cómo se llama el Otoko jabalí se este llama. ajá. gigante? O ese mero. Okoto, Pero Okoto. además, él quiere estar con ella, o sea, su plan final es estar con ella a pesar de que no la conoce. Entonces entiendo tu punto, que no es el típico Disney donde príncipe salva a princesa y viven felices. Sin embargo, no deja de llamarme la atención el hecho de que, pues sin conocerse mucho, ya, pues él quiere pasar el resto de su vida con ella, ¿sabes? Aparte, recuerda que los japoneses no son tan expresivos en la forma de romantizar las cosas, ¿sabes? No es como nosotros. Ay, no, pero sí hay muchas películas muy románticas japonesas y hay muchas series muy románticas japonesas. O Pero en la sea, cultura de ellos no lo aquí, externan tanto como, no sé, en la cultura, pues, de claro, o sea, no, Occidente. sí, 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 pero no por eso no lo reflejan así en sus películas. Pero en O esta película sea, sí siento que fue amor, porque justamente cuando está siendo rescatada esta San, la princesa, de que se la está consumiendo el jabalí, Okoto, por el odio, en ese momento sale su mamá lobo y la trata de salvar y la empieza a sacar de ahí y cuando logra como tenerla, en ese momento le dice a Ashitaka que vaya por la mujer que él ama. Así, si quieres Justo. a la mujer que tú amas, es el momento, ayúdala, ¿no? Y entonces ya Shitaka, porque estaba en el agua, se estaba ahogando, y ahí dice, ah, no, sí, y ya sale, y entonces ya actúa para justamente salvarla a San. pero no es una historia basada en lo romántico. O sea, Claro, sí, el eso sí. núcleo no es el amor, la No, no finalidad es el no es el amor.
es una relación que se desarrolla en la interacción de los personajes, pero incluso al final no concluye en el amor, ¿no? O sea, concluye en yo voy a seguir mi vida aquí, yo voy a seguir mi vida acá, hay que tratar de vernos cada que podamos, pero cada quien. Bueno, Había visto también de que esta película originalmente, cuando Miyazaki sacó Totoro antes, y en Totoro también trató de hablar de esta problemática de la naturaleza, pero lo hizo de una manera muy sublime. Y realmente, pues todo el mundo se fue de que, ay, Totoro, el animalito bonito, y es una película para niños, porque, o sea, pero también tratan como o también trató en esa película de mostrar cómo, pues era la parte de la naturaleza y convivir con los espíritus y así, pero fue tan sublime que realmente en esta ocasión con Mononoke quiso hacerlo de una manera más literal y por eso pues empezamos a ver las guerras, por eso no temen en la parte gráfica de mostrar cómo, no sé, les cortan los brazos y las piernas, ves sangre por todos lados, ves piernitas y manitas por todos lados. Pues sí, o sea, es una temática muy compleja porque él quería ilustrar a lo mejor las problemáticas de hoy en día en el mundo o que vienen desde los 80s y 90s y hacerlo más claro de que, ok, si tú quieres esto, pues tienes que sacrificar tal cosa, porque también parte de un mensaje del odio y creo que habla un poquito también del ciclo de la venganza, ¿no? De tú matas, yo te mato y así, hasta que llega Shitaka y detiene ese ciclo y hace de que, pues en este final, logren todos los elementos convivir, que Lady Eboshi se dé cuenta de que, digo, ya ahorita cuando acaba, pues el pueblo está completamente destruido y una de sus chicas en algún momento dice de que, mientras estemos con vida, todo se puede, eso es lo importante, ¿no? Y entonces deciden reconstruir este pueblo, pero ahora con otra perspectiva. Y esta, pues Sano, la princesa Mononoke, pues decide regresar al bosque, que pues ya no es el mismo bosque de antes, pero es un nuevo bosque, pues que va a tener nuevas cosas, ¿no? Pero logran encontrar ese balance entre ellos. Sí, y este contraste está también interesante porque una vez más, en Japón pues, le fue bastante bien en cartelera, ¿no? Pero cuando llega a Estados Unidos o a Occidente, una vez más se confunde por un contenido infantil, por ser animación, y las primeras críticas son de, es que es muy agresivo para los niños y no maneja, me tocó ver un pequeño artículo de la clase de críticas que recibo en ese entonces, y mucho era como de, es que no maneja la línea narrativa de Disney. Eso que mencionas me hizo acordarme de que en el Zelda Ocarina of Time, el original, cuando estabas peleando contra Ganon o los monstruos, la sangre era de color roja. Y después, justamente porque la gente empezó a quejarse, eh, sacaron una nueva versión de los cartuchos con la sangre de color verde. Entonces ya no veían la sangre de color rojo, sino veían la sangre de color verde como para disasociar, no lo sé. Sí, y creo que también mucho tiene que ver con, todo ha sido político, ¿no? O sea, todo tiene un trasfondo político siempre en ese sentido. Y si nos vamos a investigar un poquito de eso, tiene que ver de cómo en las cámaras de muchos gobiernos empezaron a implementar este como rate, ¿cómo se llama? De que si es B15, si es AA, clasificación. la clasificación, ajá. Y esta clasificación se ha impuesto en la música, se ha impuesto en el cine, se ha impuesto en los videojuegos, y justamente por esa clase de cosas es que empiezan a mutar un poco como a qué mercado quiero que mi película pueda ser accesible. Y sobre todo en Occidente, es como si aparece sangre, tu película ya no es AA, ahora es A o es B, ¿no? Según la cantidad de maldiciones que digan, o sea, tienen como un límite de cuántas maldiciones pueden decir en una película antes de que pase de clasificación a uno de un público más adulto. Entonces ahí por eso lo tienen como súper restrictivo. Creo que va más allá de, ay, es que no está bien que los niños deban ver sangre, es más un tema político de qué es lo que se estableció desde el gobierno y cuáles son los lineamientos que tienen que seguir para poder llegar al mercado meta que ellos buscan llegar. Y tal vez en Japón, pues tal vez por la misma cultura, por la cuestión de gobierno, no sé, tal vez no tienen eso tan cerrado como acá en Occidente y también tal vez por eso no se preocupan
si hay sangre o no hay sangre, o que sea animación o el horario familiar o no sé, lo que tú quieras, pero pues tendríamos que estar allá también para conocer un poco todo este contexto de si realmente también ellos lo ven como para público infantil o no. Además, ya Claro, no tienen tanto público infantil, ¿no? Ya no hay niños, ya, bueno, se están quedando sin niños. también. Sí, pero aquí mi reflexión justamente es que eso es súper subjetivo a la cultura, ¿no? Hay cosas que en una cultura son mal vistas y cosas que no. O, por ejemplo, también el tema de las mujeres que viven en este pueblo, que vienen todas de burdeles. Y lo mencionan así nomás, o sea, sin esconderlo, sin utilizar algún vocabulario específico, simplemente dicen, vienen de burdeles, sin ahondar en explicaciones y ya está, ¿no? Cosa que en Occidente podría saltar, ¿no? O sea, como, por qué pones algo así en una Prostitutas, película? ajá. Ajá. O sea, ¿por qué no simplemente les das otra profesión o les das otra historia y te ahorras ese tema? Sin embargo, pues por lo visto en esta película no es un tabú ni mucho menos. Es como, bueno, pues están mejor aquí que en los burdeles, las rescató esta señora Eboshi y ahora están en este pueblo y ya está. Aparte, el objetivo de la película es ser completamente cruda, o sea, la naturaleza es así y así pasan las cosas, o sea, no está buscando ocultar nada, está tratando de tener un mensaje más directo y te está diciendo de que, ok, quieres progreso, tienes que sacrificar ciertas cosas. Tienes esta sociedad que está tratando de hacer algo bien, pero está tomando estas otras cosas. O tienes otros elementos que a lo mejor pueden, pues, ahora sí que tratar de explotar ese mismo lugar. No sé, o sea, como hay muchas cosas en la película y no te lo trata de poner bonito, está tratando ahí mismo el director de ser lo más claro posible, de cómo es la realidad, ¿no? Tienes Así es. guerras, tienes contaminación, tienes este tipo de trabajos, tienes gente enferma que estás buscando, ¿no? Tratar de dar lo mejor de lo que está en este momento en el mundo, ¿no? Ah, otra temática que me gusta mucho de la película, perdón, Nivi, ibas a decir No, algo. no, dale, dale. Era lo de la tecnología y de que la tecnología como tal no es mala, sino qué uso se le da. En este caso, la tecnología es el hierro y la creación de las armas, porque después de que se destruye este pueblo, de que ya llegas al fin, y Lady Eboshi dice, ok, bueno, vamos a empezar a reconstruir el pueblo, pero vamos a darle otro giro, ¿no? Vamos a tratar de buscar otro tipo de uso, porque a final de cuentas tienen minerales alrededor y pueden seguir haciendo uso del hierro, pero a lo mejor en esta ocasión ya no se va a tratar simplemente de crear armas, a lo mejor tratan de darle otro uso. Ujú. Sí, pero ahí no crees que independientemente del uso que le den al hierro, igual van a terminar dañando a esa parte del bosque. Puede que sí, O sea, porque se me hace una reflexión muy interesante que no solo se toca en esta película, sino en varias, el cómo el ser humano y el progreso del ser humano está siempre en conflicto con la naturaleza, ¿no? Y es una temática que vemos siempre, por ejemplo, se me ocurre también una película que salió por esas fechas, es la de Ferngully, que también es como el ser humano y la industrialización en contra de las haditas del bosque, ¿no? Entonces, para mí la reflexión es que estas dos fuerzas siempre van a estar en conflicto y en realidad al final de la película perdió el bosque, ¿sabes? Por mucho que sea menos dañino, por mucho que Boshi decida que ya no quiere destruir al espíritu, pues el que se destruyó y tiene que empezar a crecer desde cero es el bosque. El sí. que se vio reducido en tamaño es el bosque, ¿no? El Entonces, espíritu del bosque se murió, ya no va a se regresar. murió y renació y o de alguna manera va a volver a existir, pero fue quien sufrió las peores consecuencias. Podemos hablar de la parte de la animación y que no Sí, tengan que ver con todas esas imágenes pedorras del AI. Perdón, lo no, perdono. está bien. Estaba trabajando y yo dije, ¿por qué envían eso? Bien indignada. No te enojes, Pam. No, no, tranqui, tranqui. Todos quieren ser Estudio Ghibli ahora en día. Es lo de hoy.
Sí. Sí. Fíjate que Pero, en el sentido... Ah, dale, dale. no, solo se me hace chistoso que hasta mi papá me escribió y de, oye, ¿qué es esto de estilo Ghibli? Y, o sea, como que ya se está manejando como un concepto estilo Ghibli sin que sepan de dónde proviene. Mm, Y Y, mi papá también me preguntó lo mismo y me dijo, y en algún momento le traté de explicar y me dijo, puedo ver por qué a lo mejor tu trabajo está siendo amenazado. Puedo entender que sí puede mm. ser una amenaza. Y dije, y me dijo, tú no te preocupes, tú sigue trabajando ahorita. Y dije, sí. pero bueno, creo que la inteligencia artificial merece un episodio por sí mismo, Sí, Ujú. Así es, porque si no, de aquí no nos vamos a salir. ya sé. así es. Y bueno, ahorita que mencionaste, Pam, la parte técnica de la animación, se me hace increíble la manera en la que el estudio Ghibli en particular y los estudios japoneses en general, como que no tienen miedo de algo que implica un chorro de trabajo, ¿sabes? O sea, porque en Occidente por lo general, o en las películas típicas de Estados Unidos, se busca la manera de hacer las cosas lo más eficiente posible para que no cueste tanto tiempo o tanto dinero o que no sea tanta talacha, ¿no? Siempre se están encontrando maneras de hacer, por ejemplo, dinámicas, que si el agua, el fuego, maneras de replicar, por ejemplo, si tienes una multitud. En cambio, en Japón, y Ghibli no es la excepción, no les da miedo de repente decir, ¿sabes qué? Aquí va a haber un demonio que va a estar corriendo por el bosque, va a haber un chorro de plantas, va a haber un chorro de agua, y este demonio encima va a estar cubierto por gusanos, y esos gusanos se van a Sí, estar moviendo, y a este demonio le van a salir brazos y piernas por todos lados, y todo eso se va a animar a mano, ¿no? O vamos a tener una escena donde va a ser todo un pueblo y durante, yo qué sé, 20 shots, vamos a tener 30 personajes animados interactuando todos entre sí. haciendo una cosa diferente. Todos haciendo una cosa, exacto, exacto. O los Kodamas que van a ser chorro mil y cada uno va a estar haciendo algo diferente. O todas estas partes de los fluidos, ¿no? De cómo el espíritu se convierte en una cosa gigante, que es agua y que es lodo a la vez, y se expande. O incluso escenas súper sutiles, como cuando, por ejemplo, van caminando en el agua y ves este polvito, cómo sale con cada paso que dan. Todo está hecho a Todo eso es mano. animado, todo está hecho a mano. Sí, es increíble. Y bueno, a lo mejor aquí también la conclusión o más bien un factor importante a considerar es que, pues de entrada en Japón, es más barato producir, ¿no? Lo que decíamos el otro día, porque simplemente los sueldos son más bajos. Pero, no, o sea, sí, ese es un factor muy grande para el anime como tal, pero para Estudio Ghibli creo que es un factor totalmente distinto. El simple hecho de que uno de los dueños del estudio sea uno de sus principales directores y la razón de por qué fundó Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki estaba en Toei Animation antes, trabajando. Y él se salió de Toei justamente por esta limitación que le imponían como estudio y fue que funda Estudio Ghibli justamente para poder realizar la clase de historias que él quería, ¿no? Entonces, incluso en una entrevista estaba leyendo que cuando estaban en producción de La Princesa Mononoke, obviamente por todo eso que mencionan de la calidad de animación, se fue over budget muy, muy cañón. O sea, estaba contemplado para un budget como de 2.000 millones de yenes y se fue a 2.500.000 de yenes en costos, ¿no? Que en dólares terminó siendo como, ahí lo tengo como 15 millones de dólares en total, pero en la entrevista mencionan que Miyazaki dijo algo así como, no me importa si nos vamos a la bancarrota, vamos a terminar esta película, ¿no? Y lo vamos a hacer con todo el amor que requiere y con todo el trabajo que implica. Y el hecho de que la cabeza del estudio sea esta persona tan apasionada al arte y a las historias que cuentan y que sea el principal factor que decide esa clase de cosas, creo que es lo que permite y es lo que es parte de la magia de Estudio Ghibli y sus producciones. Y se ve reflejado totalmente en los proyectos que manejan, ¿no? Y está bien interesante también porque hay un contraste bien, bien curioso de Disney y de Miyazaki, este, en donde en una entrevista, bueno, hay un documental de Disney que se llama Into the Unknown, que es un documental de Frozen 2, de la producción,
Y ahí la directora está diciendo de que tenemos que hacer esto por los fans y tenemos que hacer la película para complacer a los fans y que estén felices los fans y quién sabe qué tanto. Y en contraparte, no me acuerdo qué director de Pixar le preguntó a Miyazaki de, oye, cuando haces las películas, ¿cómo se aseguran pues de que le vaya a gustar a los fans y quién sabe qué? Y Miyazaki dice, es que yo no lo hago para los fans. Yo las películas que hago son para mí. Y ya de ahí, si le gusta a los demás, pues ya es un reflejo de lo bien realizado que está. Pero en ningún momento nos sentamos y decimos, tenemos que hacer felices a los fans con nuestras películas. Y creo que ese es uno de los factores también que hacen tan único todo el cartel, todo el abanico de películas que existen en Ghibli, porque se nota que viene desde un lado por amor al arte y a contar historias, ¿no? Y a contar su historia, no por esta necesidad de cubrir un mercado o de generar X budget o de vender merchandising o lo que sea. Y ese es un contraste también bien importante entre los dos. Pues muy bien, amiguitos. Yo creo que ya es un buen momento para cerrar. ¿Quieren decir lo típico, escena favorita? O podemos darle un twist y escoger qué personaje creen que fue el más difícil de animar. Ah, no, pues justo creo que es los, ¿cómo se Los llama? gusanos con Los jabalís con los los gusanos. jabalís. Sobre Ajá. todo Okoto, cuando todavía va corriendo y va caminando y rompe las rocas y aparte tiene ahí a esta San, la lleva arrastrando casi. Y esa parte, cuando la sacan y Ajá. sí, creo que ese estuvo de locos, quien sea que haya tenido que animar eso. O también las personitas, ¿sabes? Todo el bullicio que está pasando en la ciudad, que te hace sentir que de verdad está viva, que no nada más son personajes caminando y haciendo un ciclo y ya, no, son personajes de que están como jugando, se están riendo, hay un borracho, todos tienen una personalidad y digo, ¿cómo llegaron a pensar de que este va a tener esta personalidad, este va a hacer esto? O sea, son muchas cabecitas en las que tienes que pensar. El nivel de detalle, sí. Ay, no sé, es que todo está muy cabrón. En cuanto a diseño, a mí me encanta la princesa Mononoke. Creo que el diseño es una cosa muy, muy bonita. Como personaje, Ashitaka, creo que es difícil que no te agrade Ashitaka como personaje, pienso yo. Ah, y debo mencionar, perdón, que cuando vi esta película no pude dejar de pensar en Zelda, en el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom, y que dije, es que justo decíamos Rich y yo de que no manches, o sea, hasta Link trae el color azul ahora en sus ropas, como Ashitaka. Sí, es cierto. Ganondorf es un jabalí, ¿no? Y también llegas a pelear Oh, sí, es con jabalí en algún cierto. momento. Digo, ya en Tears of the Kingdom es un dragón, pero en Breath of the Wild es el jabalí típico. Que digo, siempre estuvo el Sí, jabalí, pero o sea, ves elementos, ves la luz, no sé. Y pues sí. los Koroks, que en este caso son los, ¿cómo se llaman? ¿Kodomos? Kodama. Kodama, no dejo. Sí, sí, creo que sí tiene una influencia muy fuerte Zelda de Ghibli en general, ¿no? Al menos estos últimos dos títulos. No, Visualmente, pero desde antes, porque Ganondorf ya era un jabalí desde, pero a lo mejor viene eso de su cultura. Debe haber un bueno, espíritu que tenga que ver con el bosque y que es un jabalí. sí, sí es muy probable. Sí, más que hubiera una influencia. O sea, yo veo la influencia a lo mejor ahorita de Ghibli en los dos últimos títulos de Zelda, por los colores, por la música y ahora sí que todo el diseño visual. Todo lo visual, Ujú. Pero claro. ese personaje, sí, el jabalí con gusanos, estuvo cañón. El MVP. ¿Tú, Ivy? Pues el personaje más difícil, sí, el jabalí o también el primer jabalí, ¿sabes? Porque sí es cierto que o toro o toco, ¿cómo se llama? O El Coto. negrito. Ah, No, ajá, o sea, sí es cierto que ese está muy complejo. Ah, ya el ¿Cómo? blanco. El blanco es Okoto, ¿no? ajá. Ese, ajá. O sea, sí es cierto que esa escena está bien cañona y los gusanitos se mueven un chorro y debe haber sido una locura y una cantidad de trabajo enorme, pero siento que el primero se mueve todavía más, ¿no? O sea, porque Okoto se mueve un poco más lento y
tenemos cámaras un poquito más cerradas. Sin embargo, el otro lo vemos en planos abiertos. El primer jabalí, me refiero al que ataca a Ashitaka, corre, da vueltas, le salen brazos, se guardan y todo el tiempo está completamente cubierto por gusanos. Entonces, no sé, creo que ese debió haber sido muy, muy difícil de animar. ¿Sabes qué me gustaba ver? El ciclo de correr del venado, ¿cómo se llama? Era como un reno. No habíamos mencionado a Yakul, ¿no? En inglés es él, pero no sé, Yakul se llama. Se llama Yakult, qué Se chido. llama Yakul. Pero me gustaba verlo correr porque veías a los caballos cuando está en una escena de persecución. Tienes a Yakul corriendo y tienes a los caballos, y dices, es que puedo ver claramente la diferencia, que no son el mismo animal, ¿sabes? A A pesar de que... pesar de ser cuadrúpedos, ajá. Y Y hay elementos bien pequeños, por ejemplo, cuando está este Ashitaka en su viaje y cuando está comiendo, pues, que le da primero de comer al venadito y luego ya come él de lo que sobró. O sea, esos pequeños momentos de acting que te hablan mucho del personaje también son y de su unión, sí. Sí, sí, sí. La pregunta aquí es, si sale ahí en México en IMAX, ¿la van a ir a ver? Sí está anunciada, ¿eh? Sí está anunciada, está para mayo, Sí. ¿no? No me he fijado, pero sí está anunciada. La que tengo ahorita en la lista para ver es la del día que la Tierra explotó con el Pato Lucas. ¿Qué? Pues ¿Va a salir en el cine también? sí, ya O sea, ¿pero es nueva? ¿O es es nueva, es nueva. ¿En Pero serio? no le han hecho nada de publicidad en absoluto porque Warner odia a sus IPs animadas por alguna razón. Pues Pero mira, sí, mientras la esa saquen. y también, pues Mononoke, habrá que ir a disfrutarla en la pantalla grande. Sí. Richie me dijo que sí valió la pena por el sonido y todo. Sí se lanzó a verla en IMAX. Y yo Pues muy bien, amiguitos. Creo que esto fue todo por hoy, así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Pero no sin antes dar su like, suscribirse al canal, seguirnos en Spotify, Instagram, YouTube y dejarnos en los comentarios para ustedes cuál fue su escena favorita de La Princesa Mononoke y cuál es su película favorita de Estudio Ghibli también. Eso creo que estaría chido ir haciendo ahí la lista de qué películas podemos tocar más adelante. Sí. Vale. Gracias. Bye bye. Bye.